Bienvenidos, buenas noches, gracias amada iglesia, amados hermanos. Una vez más nos reunimos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos, que el Señor los bendiga y los proteja. Estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pedro le escribió a los creyentes en ese tiempo. Ya tenemos 2 semanas, usted seguramente ha repasado y ya conoce el contexto en el cual Pedro le escribió a los cristianos en esa época. Ya tiene un poco de contexto también en las circunstancias en las que estaban ellos y está preparado para poder extraer el mensaje que nosotros podemos tomar. Así que sin más preámbulo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y comenzar a estudiar lo que está destinado para esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos a ti gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y porque sabemos que tu misericordia es para siempre. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo y en Él, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos guías para buscarte. Queremos, Señor, que este tiempo sea para honrarte, que sea tiempo para nutrirnos de tu palabra, para acercarnos a Él. Y te rogamos que tú proveas, que por tu Espíritu podamos recibir lo que tú has apartado, Señor, para este tiempo. Que todo aquel que esté sintonizando, que esté viendo en este momento, pueda ser edificado, que su corazón pueda ser lleno de tu palabra y del mensaje que tú tienes preparado. Así también oro porque tú puedas guiarme, puedas hablar a través de mí. Quitar, Señor, toda vanidad, todo lo que es de hombre, bendito Dios, y que por tu Espíritu pueda entregar el mensaje que tú has puesto en las Escrituras. Y para eso, Señor, has designado a hombres que puedan servirse de ella y poder exponerla como lo vamos a hacer en esta noche. Dependo de ti y te ruego, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú nos puedas guiar. Amén y alabado sea tu nombre. Bueno, estamos estudiando la primera carta de el apóstol Pedro a la iglesia y vamos a repasar en el capítulo 2 del versículo 4 al versículo 12, que es la porción que tenemos para esta noche. Así que, ¿qué le parece si usted me acompaña? Lo primero que vamos a hacer es leerlo y después vamos a continuar en el camino de comentar lo que Pedro le escribió a los creyentes en ese tiempo. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Bendita sea la palabra de Dios. Pedro le escribe a los cristianos en ese tiempo y seguramente ya usted lo repasó. Hay mucho debate sobre si le escribe a gentiles o si le escribe a judíos, ya que al iniciar él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Al final, nosotros vamos a partir de que Pedro le escribe a creyentes. Claramente dice aquí a los escogidos. Y más adelante usted verá por qué yo me inclino a confiar en que le escribe a gentiles, gente como usted y como yo. Ciertamente habían judíos dentro de este grupo. Recuerde usted que hubo muchos judíos que rechazaron a Jesucristo y otros que lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Para los efectos nuestros, sean judíos creyentes en Cristo o sencillamente sean gentiles que hayan recibido también el Evangelio y confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, todos son creyentes. Por lo tanto, el mensaje que Pedro le escribió en esa época es para esos escogidos, como lo vamos a estudiar en unos minutos. Significa que usted y yo estamos incluidos y podemos extraer de este mensaje lo que nos vendría para hoy. Pedro sufrió mucho por el nombre de Jesucristo y fue varón experimentado en esa área. Fue gozo para él. De manera que él le escribe también a un pueblo que estaba disperso en la región que hoy conocemos como Turquía. Significa que la mayoría de ellos abandonaron lo que en ese tiempo se conocía como Israel y fueron dispersos en esa zona que, como mencioné, hoy se conoce como Turquía. Él le escribe a todos ellos y dentro de ellos seguramente había mucha gente que era judía, pero esa zona se conocía principalmente por gente pagana, gente que no era necesariamente del pueblo judío. Por lo tanto, había una mezcla de razas, si podemos decirlo así. Entonces, él les escribe a ellos conociendo que sufrían persecución. La iglesia sufría persecución en ese tiempo y él lo que quiso hacer por medio de la carta es afirmarlos en la verdad del Evangelio en Cristo Jesús, consolarlos y darles instrucciones. Entonces, en el primer capítulo ya se afirmó la esperanza viva que es Jesucristo. Él les habla a ellos sobre esto y ahora comienza a darles instrucciones. Y en el capítulo 2, donde iniciamos, no leímos esa parte, pero la primera palabra del capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, Pedro, y disculpen que venimos estudiando una de las epístolas de Pablo y seguramente voy a intercambiar los nombres a lo largo de este estudio. Entonces, ya usted sabe que cuando me equivoco, lo que quise decir es Pedro. Ya Pablo está posicionado porque venimos de estudiar y de mencionar su nombre muchas veces. Entonces él dice, desechando toda malicia. Hace un llamado
pueblo, una vez que hayan entendido la esperanza viva de Jesucristo, de que han sido renacidos o nacidos de nuevo, entonces le da ciertas instrucciones. Y ahora en el versículo 4 dice, acercándoos a Él. Y así es como iniciamos nosotros. Yo resumo este mensaje en un extracto. Si yo pudiera darle a usted un extracto de este pasaje, el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, del versículo 4 al 12, dice así: acérquese a Él, a Jesucristo, la piedra viva, que los ha escogido para que glorifiquen a Dios. Esa es una esencia de lo que nosotros vamos a repasar hoy. Acérquense a Él. Y lo tomo del versículo 4, donde inicia diciendo acercándose a Él. Nos comienza Pedro con ese verbo, acercándonos a Él. Y es con la idea de venir a Jesucristo para quedarse. Recuerde que en el capítulo 1 ya Pedro estableció que por Jesucristo nosotros somos nacidos de nuevo y tenemos la esperanza viva de estar con Él cuando Él venga en su segunda venida, valga la redundancia. Entonces, a partir del momento en que nosotros nacemos de nuevo, estamos caminando en esta vida con esa esperanza viva, la cual Él le llama. Entonces, ahora Él nos dice, acerquémonos. Pero ese acercarse es con una intención de alimentarse, con la intención de poder conocer más de aquel en quien el Señor nos estableció. En el capítulo 2, escuchen lo que dice Pedro. Dice, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y él se está refiriendo a desear la palabra de Dios, a anhelar la palabra como el bebé, el recién nacido, anhela la leche maternal. Y él hace esta analogía preciosa porque un bebé recién nacido, en el momento en que se acerca a su madre, de manera instintiva, busca el pecho de su madre para poder alimentarse. Y no está preocupado por absolutamente nada a su alrededor, excepto poder nutrirse. Y eso inmediatamente calma su ansiedad. Si está con lloro, con llanto, inmediatamente la criatura se satisface. Y Pedro quiere que nosotros podamos trazar esa misma analogía con la palabra de Dios. Imagínense al cristiano, al creyente, usted y yo, teniendo esa sed por la palabra como recién nacidos. Y con ese mensaje es con el que él abre el capítulo 2. Y después nos dice, acercándonos a Él, como ese bebé, como esa criatura que se acerca a la madre para quedarse, para nutrirse. Y allí es como inicia, y ese es el primer mensaje, la primera aplicación, acercarnos con el afán de quedarnos, acercarnos a Jesucristo para nutrirnos de Él. Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 15, del versículo 1 al 5, allí podemos repasarlo, pero nos da el mensaje de que debemos de mantenernos en Él. Dice, manténganse en mí y yo en ustedes, palabras del mismo Jesucristo. Y nos dice que la rama no puede dar fruto si no está unida al árbol.
¿verdad? Y que el que se mantiene unido dará mucho fruto. Y Jesucristo dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Él es el árbol, nosotros somos las ramas, y para que las ramas echen fruto deben de estar unidas a ese árbol. Es un poco esa analogía también, o ese mensaje de acercarse, de permanecer en Él para que nosotros podamos dar mucho fruto, y acercarse con fe. En el libro de Hebreos se nos habla, se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Él, debemos de acercarnos en la confianza de ¿qué? De todo lo que Pedro describió o ha descrito en el capítulo 1. Esa esperanza viva que es Jesucristo, dándonos a entender que Dios en Él perdonó todos nuestros pecados, y aquel que se acerca a Él recibirá perdón de pecados y vida eterna. Entonces nos acercamos con fe, creyendo que Jesús es el que había de venir, el Mesías, aquel que Dios envió, creyendo el mensaje que Él envió. De eso es de lo que se trata. Nos acercamos a Él queriendo conocerle, queriendo conocer al Dios vivo que se encarnó, que tomó cuerpo para poder manifestarse y que nosotros le conociéramos. De esa forma es que nos acercamos a Él. Entonces, ese es el primer mensaje que nosotros podemos tomar de este estudio, en donde inicia Pedro diciéndonos: acercándonos a Él, piedra viva. Y la segunda aplicación es que Jesucristo es esa piedra viva. Dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sabiendo lo que Dios ha hecho en Jesucristo, ahora Pedro nos describe quién es Jesucristo en una forma preciosa, diciéndonos que es piedra viva, tomando cita del Antiguo Testamento. Esto es muy importante para nosotros, porque lo que está afirmando son las profecías y las escrituras que hace muchos años antes se habían escrito sobre él. Específicamente, Pedro está citando Isaías 28:16, en donde él dice que he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Piedra viva y principal piedra del ángulo. Habla de la piedra edificadora. Es esa piedra, esa viga que se utiliza para poder edificar, la primera roca que une a las dos paredes y sobre ella descansa toda la edificación. Esa piedra se está hablando de la que sostiene toda la estructura, la principal piedra del ángulo. Define el fundamento, esa piedra define el fundamento y da estabilidad al edificio. Eso también lo tenemos confirmado en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Vamos a buscarlo y vamos a leer Efesios 2, 20 y 22. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De hecho, voy a leer un poquito hacia atrás. El 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento se hace también referencia a esa piedra angular. Jesús es el fundamento, es el que sostiene, el que da vida, el que da sentido a toda la creación. De nuevo, con esto se declara la preeminencia de Cristo. Por eso Él pudo decir que Él es el camino, la verdad y la vida, aclarándonos que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él es esa piedra principal. Y Jesucristo mismo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Sabemos nosotros que entonces la edificación somos nosotros, la iglesia somos nosotros, usted es una piedra, yo también, pero Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Miren que dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice el versículo 5, vosotros también, usted y yo, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como piedra viva. Y en esta parte también nos da un contraste entre dos tipos de piedra. Dice, una es piedra escogida y preciosa, y la otra es desechada y de tropiezo. Primero, el que creyere en Él no será avergonzado. Para todo el que cree, Él es precioso porque representa salvación. A eso se refiere cuando dice piedra escogida y preciosa. Para usted y para mí, que hemos recibido a Jesucristo, es nuestra bendición, es nuestra salvación, es precioso. Reconocemos el amor de Él porque hemos creído el mensaje de salvación, por lo tanto Él es precioso. No es piedra de tropiezo para aquellos que han creído en Él. Sin embargo, miren cómo contrasta con los que la desecharon, que también hace referencia a Isaías 8:14. Está tomando Pedro de las Escrituras en el Antiguo Testamento para poder resaltar aquí lo que él quiere mencionar. Y dice, todo el que no cree es de tropiezo. ¿Por qué? Porque representa condenación. Entonces, Jesucristo para unos es piedra preciosa y para otros Jesucristo es piedra de tropiezo. Precioso para aquellos que le reciben, que creen en Él, porque han recibido salvación. Pero tropiezo para aquellos que no han creído significa que lo han desechado, que lo han rechazado. Por tanto, es para condenación. Y son condenados por su desobediencia en no creer al que Dios envió. Por eso es que se les llama incrédulos, porque no creyeron al mensaje que trajo Jesucristo, mensaje directamente de Dios diciendo que Él es el que había de venir, con todos los hechos y sobre todo el hecho principal y último, de su resurrección de los muertos. En Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, tenemos también una referencia. La misma Biblia nos ayuda a comprender estas citas. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, el que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se confirma una vez más que Jesucristo para algunos es piedra, fundamento precioso, y para otros es piedra, fundamento de tropiezo. Y la diferencia está en los que creyeron su mensaje, los que creyeron el Evangelio, los que creyeron en Él, los que creyeron en que Él resucitó de los muertos, los que creyeron que Él es el que Dios envió para perdón de pecados y vida eterna. Los otros, los que lo rechazaron. Entonces, Pedro nos dice en el versículo 5 que nosotros somos también como esas piedras, como las piedritas que van finalizando la edificación. Qué precioso es. Estamos hablando de un templo de adoración, de un templo el cual Jesucristo es la piedra angular y la iglesia son todos los santos que crecen a lo largo de la historia y van solidificando esa estructura. Al igual que Jesucristo, nosotros somos escogidos para esta edificación. Y el escritor nos recuerda que nosotros también somos como esas piedras para edificación. Cada creyente nuevo es una piedra que forma parte del templo de esa edificación de Jesucristo. Y esa edificación es para darle gloria a Dios. Dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos que fuimos hechos para glorificarle. Este mensaje o este pasaje nos recuerda que nuestra salvación es para poder ofrecer sacrificio a Dios. Sí, se refiere a las obras que hacemos para honrar a Dios por medio de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso solo lo puede hacer alguien, uno, que es nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en él. Por tanto, damos glorificación a Dios con las obras que hacemos porque hemos sido iluminados, hemos sido y somos guiados por el Espíritu Santo. Así es. El libro de Romanos nos recuerda también en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que debemos de presentarnos integralmente a Dios como sacrificio vivo. Nos recuerda, santo, agradable a Dios, todo nuestro ser. En todo lo que hagamos físicamente debemos de buscar agradar a Dios, con cánticos a Dios, haciendo el bien, siendo testigos de Jesucristo, sacrificando los intereses individuales por el bien de otros, orando. Todo esto es lo que podemos llamar sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nuevamente, estos sacrificios son válidos una vez que usted es nacido de nuevo, una vez que lo hace en amor, conociendo lo que ya Pedro explicó que Jesucristo hizo. Ahora sabemos que Él es la piedra angular, entonces ahora nosotros podemos presentar sacrificios a Él. Entonces, hemos repasado que debemos de acercarnos a Él deseando conocerle, deseando absorber de Jesucristo, deseando ser llenos de Él, ¿verdad? Sabemos también que Él es esa piedra preciosa, angular, la cual acabamos de describir, que es la piedra viva. Sí, y viva. Cuando habla de viva nos recuerda justamente de su resurrección. Nosotros adoramos a un Jesucristo
vivo, no un Jesucristo muerto. Y eso es lo que nos da esperanza, es la misma esperanza que nosotros tenemos de que por el poder del Espíritu Santo, una vez que nosotros pasemos de esta vida, también Él nos va a levantar. Sí, si es que Él no ha regresado antes. El tercer punto es que hemos sido escogidos. Escogidos. Y eso lo tenemos representado en el versículo 9 y 10 principalmente. Dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A diferencia de los que lo desecharon, ¿verdad? Nosotros hemos sido escogidos. Así nos lo recuerda, que nosotros, dice, más vosotros sois. Entonces, no solamente nos afirma quién es qué hizo Jesucristo, sino quién es. Y ahora nos afirma a nosotros en nuestra identidad como creyentes, ¿sí? Y nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos son privilegios del pueblo de Israel. Pedro de nuevo está tomando del Antiguo Testamento privilegios que están descritos para el pueblo de Israel, y él los aplica ahora a los que creen en Jesucristo. Miren qué tremendo, qué bendición, porque lo que está diciendo es que esa bendición que antes estaba descrita y parecía que solamente era para Israel, ahora está describiéndola, está aplicándola Pedro a los cristianos. De hecho, dice que habéis alcanzado misericordia. Vamos a leerlo, dice en ese versículo, dice en el versículo 10, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo es en lo particular el que me confirma a mí que Pedro le está escribiendo a una población principalmente proveniente de gentiles que pasaron a ser cristianos, porque claramente dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, después de describir los privilegios que como pueblo se tenía. Es uno de los elementos que confirman que efectivamente él está haciendo esta descripción de estos privilegios ahora no solo para Israel, sino para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Sí, al permitir que la misma Biblia nos guíe, nosotros podemos tener mucha interpretación. Vean lo que dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 14 primero. Estoy leyendo en una versión, dice en Nueva Traducción Viviente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y luego nos dice en ese mismo capítulo 3, versículo 28, Gálatas, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí es Pablo quien escribe a los Gálatas, donde hace esta confirmación que también
Pedro nos hace en esta epístola, en esta carta, utilizando o aplicando los privilegios que el pueblo de Israel tenía como el pueblo escogido de Dios. Ahora sabemos que en Cristo Jesús esa bendición es para todo aquel que en Él cree. Sí. ¿Y por qué fuimos escogidos? Bueno, para proclamar las cualidades eminentes de nuestro Dios. Sí, definitivamente nosotros hemos sido santificados para proclamar a Cristo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Sí, nos pasó de una situación de condenación a salvación. Pero eso tiene un propósito. Y ese propósito está allí y a veces queda muy oculto. Para que anunciéis las virtudes. Y podemos nosotros interpretarlo como el proclamar las cualidades eminentes de Dios, el amor de Dios, la bendición de Él de haber enviado a Jesucristo, y también hacer las obras que Él mismo nos enseñó. Es una forma de proclamar, anunciar es lo que a esto se refiere, proclamar, decir, pero no solamente es de una forma verbal, sino también lo que nosotros hacemos, obra en Cristo, buenas obras, sí, a eso es a lo que se refiere, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, con esto también estamos repasando que hemos sido escogidos por Dios. Sí, usted y yo no somos obra de la casualidad. Y no se enrede. Sí, usted ha aceptado a Cristo y otros lo rechazan, pero Dios ya tenía eso predestinado. Él a usted y a mí nos escogió. Sí, a usted le escogió, así como también usted lo escogió a Él. No se preocupe por ello. Dios conoce su corazón y Dios puso en su corazón ese amor. Él lo escogió a usted y usted ha aceptado, usted definitivamente ha asentido a ese amor de Él. Y tenemos el último mensaje para poder cerrar, donde nos enseña Pedro que todo lo anterior es para glorificar a Dios. Tiene un propósito. Y nuestro caminar sobre esta vida, nuestro caminar en esta vida es para poder glorificar a Dios. Recuerde que yo le hice un resumen que decía: acérquese a Él, 1, 2, a Jesucristo la piedra viva, 3, que nosotros hemos sido escogidos finalmente para glorificarle a Él. Y este último punto es el que vamos a repasar, el cual tenemos en los pasajes del 11 al 12. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Día de la visitación es referencia a la segunda venida de Cristo. Sí. Entonces,
Todo lo anterior es para que nosotros glorifiquemos a Cristo. Luego de afirmar nuestra identidad en Cristo, Pedro establece en el resto de esta carta una serie de instrucciones para que caminemos a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, manteniendo la esperanza en Cristo Jesús, dando gloria a Él, diciendo, ya sabemos cuál es nuestro destino, entonces que conforme nuestra manera de vivir, demos gloria a Dios en este mundo. Pedro establece esa base y dice que de esa manera debemos de vivir, haciendo una analogía entre extranjeros y peregrinos, o con extranjeros y peregrinos, recordándonos que nosotros estamos solamente por un tiempo en este mundo. Estamos de pasantía, diríamos. Recuerden que Jesucristo mismo en Juan 17, versículos 15 y 16 dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo, por eso Él puede utilizar estas palabras peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía es del cielo, es de Jesucristo, no es de este mundo. Nosotros estamos aquí para poder ejercer una influencia en este mundo, y eso es lo que Dios quiere, que el nombre de Él sea glorificado por lo que Él hace a través de nosotros. Hay una resistencia, también habla de esa guerra, por eso dice que nos debemos de abstener, dice, los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, hay fuerzas, hay deseos que luchan para que usted y yo no glorifiquemos a Dios y no demos ese testimonio que Él busca que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su gloria. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que podamos anunciar en este mundo las virtudes del que nos escogió. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir. Por eso Pedro dice, absténganse de toda clase de deseos carnales. Y deseos carnales no solamente se refiere a los apetitos sexuales, se refiere a todo el deseo, toda la perversión, toda esa tendencia a hacer lo malo. Pablo hace un llamado y dice, sabiendo ahora cuál es tu identidad, sabiendo que estás cimentado y fundamentado en Cristo Jesús, sabiendo que eres nacido de nuevo, entonces camina como santo. Sí, sed santos como yo soy santos, dice el Señor, buscando. Y Él inicia, recuerden, en este capítulo, en el versículo 4, diciéndonos, acercándonos a Él, sí, buscándolo a Él, para poder dar ese testimonio a los no creyentes o los gentiles, o lo que podríamos llamar al mundo, aquellos que no lo conocen, con nuestra forma de vivir. Sí, es una disciplina a la cual Él nos llama y nos dice que debemos de ser perseverantes, para que ellos consideren nuestras buenas obras. Sí, ese extracto lo repaso nuevamente de este texto que leímos, que podemos resumirlo en acercándonos a Él. ¿A quién? A Jesucristo, la piedra viva. Sí, porque hemos sido escogidos para glorificar a Dios. Y ese es el mensaje que podemos extraer. Que el Señor pueda proveer bendición de su palabra para todos nosotros. ¿Qué te parece si oramos para cerrar? Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, por el mensaje que nos quiere pasar hoy. Gracias, Señor, por haber designado apóstoles, profetas, haber permitido que las escrituras quedaran perpetuadas en blanco y negro, y que nosotros hoy pudiésemos escudriñarlas. Gracias, Dios.
ilumina y acércanos, Señor, por esta palabra, Jesucristo, para que la podamos anhelar, desear, así como el recién nacido esa leche, alimentándonos, podamos seguir edificándonos, creciendo, ¿sí?, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y que tú nos permitas ser testigos fieles, que podamos hacer las buenas obras a las cuales tú nos has llamado por medio de tu Santo Espíritu. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.